Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Ay, hermano, no vino nadie. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, no me asuste, hermano, porque luego se me caen. Ese es, creo que, digo, si usted habla otro idioma, pues dígame, aprendo a hablar otro idioma, pero... Oh, qué bueno podernos ver una vez más, amados hermanos. Y le damos gracias a Dios por sus vidas, porque sí es todo un desafío y todo un reto, ¿verdad? Este caminar, este sendero de seguir a Jesús. Y bueno, en la época en la que nos tocó vivir, hermanos, eh, también aún en este lado del mundo, se está convirtiendo también cada día en un reto, en un desafío ser cristiano. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos promueve todo lo que es contrario a la palabra de Dios, todo lo que es contrario a los principios y valores que Dios nos enseña en su palabra. A pesar, fíjense, de que por lo menos el lado occidental del mundo creció en los valores del cristianismo, creció en los valores de la iglesia, porque si hubo una institución que se preocupó, hermanos, por el avance de la sociedad, fue la iglesia. Usted lo puede leer, eso está en la historia. La creación de hospitales, de orfanatos, de escuelas, de universidades, fueron promovidas mayormente por la iglesia. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y bueno, eso tuvo un impacto a nivel social muy importante, pero ahora, después de tantos años, después de tanta historia, la sociedad actual no recuerda esa parte de la historia, la ignora por completo y ahora quieren desaparecer todo lo que en un momento nos dio sociedad. ¿Ok? De alguna manera, lo que verdaderamente nos dio patria fue haber crecido, haber fundamentado muchas de las leyes, muchas de las constituciones según la palabra de Dios. Pero bueno, es nuestra oración que podamos permanecer fieles al Señor, que no nos dejemos llevar, ¿verdad?, por la corriente del mundo, por la cultura del mundo, que no tiene nada que ofrecernos, solamente uno que otro placer momentáneo, solamente crear vicios y vacíos en nuestro corazón. Pero lejos de eso no hay nada más que valga la pena. Bueno, no hay nada que valga la pena. Solamente nuestra esperanza está en el Señor. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie de la iglesia que sabe adorar. Fíjense que el título de esta serie está enfocado en eso, en aprender a adorar y en muchas áreas, en muchos aspectos, y hemos aprendido varias cosas. Hoy es el tema número 9 y el título de hoy es la adoración que ofrece oro, incienso y mirra. Esta enseñanza va a estar dividida en dos partes, ¿ok? Y vamos a ver algunas cosas aquí y después, si Dios permite, con el avance, la próxima semana vamos a ver algunas otras cosas. Pero acompáñenme a leer ahí en su Biblia, amén, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo número 11, amén. Evangelio de Mateo, capítulo número 2, versículo número 11. Vamos a leer ahí. Dice así: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde una vez más, porque nos has concedido el enorme privilegio y la enorme bendición de poder venir a tu casa para alabarte, para adorarte a través de los cantos y también para recibir tu palabra. A veces se vuelve una rutina estar aquí, Señor, y escuchar el sermón y escuchar las alabanzas, incluso cantarlas de memoria. Pero te pedimos que en esta hora, Señor, nos ayudes a no caer en eso, Señor, en algo monótono, sino que verdaderamente cada vez que estemos aquí lo aprovechemos como si fuese la última vez que pudiéramos estar aquí, Señor, para cantarte o para adorarte. No sabemos qué pueda pasar el día de mañana, ni siquiera aún podemos asegurar qué es lo que pueda pasar saliendo de este lugar. Pero te pedimos que abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento y nos concedas de la guía de tu Espíritu Santo, porque creemos en el poder de tu palabra, creemos en ese poder que transforma vidas, corazones, que convence las mentes, Señor, del pecado, del juicio y que trae al arrepentimiento. Señor, ayúdanos a llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Señor. Pedimos que cualquier distracción, cosa que pueda, ayúdanos a estar atentos, Señor, para no dejar y no permitir que nada nos distraiga, Señor.
conforme al área que tú estés trabajando en nuestras vidas, conforme a la etapa en la que cada uno de nosotros nos encontremos, ministra nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, la adoración que ofrece oro, incienso y mirra. Hoy es la parte número 1. Si Dios permite, la próxima semana vamos a estar dando la parte número 2. Vamos a leer una buena parte del pasaje. Entonces yo quiero que en lo que me acompaña al versículo 1 de ahí mismo de Mateo, capítulo 2, vamos a leer versículo 1 y 2. Este pasaje, hermanos, todos lo hemos leído y siempre hay mucho que aprender de la palabra de Dios. Y creo que más que nada esto se lee en la época decembrina, ¿no? En la época de Navidad, de que cuando, ¿verdad? Pero pues ahorita pareciera todo irónico, ¿no, hermano? ¿Qué pasó? O sea, no es invierno, ¿por qué estás leyendo esto? Hermano, pues debe ser Navidad en nuestro corazón todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Pero no por los regalos, sino por el significado. Pero fíjense que aquí hay algo muy importante que vamos a aprender, como todo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de estos hombres que vinieron a adorar a Dios y todo lo que pasa alrededor de este pasaje. Si estamos ahí, Mateo 2, 1 al 2 dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren, adorar a Dios lo vamos a ir explicando conforme Dios nos guíe, ¿verdad? Con las demás enseñanzas. Es un concepto muy amplio, la adoración, y que lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida. Pero vamos a ver cómo todo está verdaderamente conectado y lo que más es importante para nosotros. Como ya sabemos, la Biblia no nos dice ni la cantidad ni los nombres de estos magos. Bueno, la Reina Valera traduce magos, pero otra traducción para esta palabra es sabios, porque luego dicen magos y se imagina que vienen flotando, ¿no? Pero no, la otra traducción para esta palabra es sabios, ¿verdad? Unos sabios de Oriente. Pues la Biblia no nos dice cuántos eran, ni cuáles eran sus nombres, porque la tradición, ¿verdad?, es de que eran 3, ¿sí o no? Que se ponen ahí, ¿no? Que Melchor, Gaspar y el Basaltar, ¿no? No sé cómo se llama el otro. Pero, bueno, la Biblia no dice cuántos eran ni cómo se llamaban. Es algo muy interesante porque, miren, hay ciertos datos que la Biblia omite, a veces también es importante prestarle un poquito de atención, porque acuérdense que la Biblia no está, todo lo que leemos y aprendemos es el contenido más importante que debemos rescatar es el contenido espiritual. ¿Cuántos saben eso? Porque ese es nuestro alimento. Usted y yo no solo somos carne y hueso, también somos espíritu. Dios nos creó de esta manera. Claro que la sociedad en la que vivimos, pues, lo más importante es lo material, ¿no? Lo que puedas tener, lo que puedas tocar, lo que puedas ver. Pero la Biblia tiene un contenido espiritual y que solamente se puede comprender en el nivel espiritual. Entonces, por eso nosotros, más que buscar y conocer todos los misterios del universo, lo que más nos importa y nos debe interesar a la hora de leer y de meditar la palabra de Dios es ser alimentados espiritualmente, es crecer en ese conocimiento de Dios, de su carácter y de su naturaleza, de todo lo que Él es, de todo lo que Él representa, de todo lo que Él significa. Entonces, miren, la Biblia no nos dice los nombres ni la cantidad de estas personas, de estos sabios que vinieron, pero sí nos dice algo que es más importante que eso. ¿Y saben qué es? Que vinieron a adorar a Jesús. Eso sí lo dice, y eso sí está bien marcado. Y eso es lo más importante aquí. Lo que nos recuerda, hermanos, que lo más importante en la adoración no es nuestro nombre ni nuestras capacidades, no es lo que a veces podemos lograr o conseguir, sino el hecho de entender a lo que hemos venido. ¿A qué hemos venido? A adorar. ¿Usted ha venido a adorar en esta tarde? ¿Sí? Qué bueno. Miren, se nos dice algo muy interesante y ya es algo muy elemental. También aparte del hecho de que vinieron a adorar, sino a quién vinieron a adorar.
eh, ellos llegaron preguntando por quién. ¿Se acuerda que dice el pasaje? Por el rey de los judíos, ¿qué? Que había nacido. Esta es la otra parte que es muy importante. Lo primero es saber que venimos aquí a adorar, pero lo otro es saber a quién venimos a adorar. Hoy muchas personas que a veces se dicen ser cristianas o ser cristianos, ¿verdad? Lo digo con tristeza, no saben a qué vienen a la iglesia. No saben ni siquiera por qué son cristianos. Tampoco a veces conocen a quién deben adorar o por qué debemos adorar. Fíjense, es triste, pero lo digo en serio. Algunos vienen por la música. Sí, no sé si he escuchado gente o llegó a conocer personas que iban a una iglesia por la música. Que porque, digo, yo he escuchado y me ha tocado gente conocer que dice eso. No, de hecho, en una ocasión, una vez en la iglesia donde Dios dice nos salvó, ¿verdad? Una vez un hermano se me acercó y me dijo, ¿sabes que aquí esta era la iglesia con la mejor alabanza de la región? Me empezó a decir todo ahí en la historia, ¿no? Y te voy a decir algo, a veces la gente ni siquiera venía para la predicación, nomás venía por la alabanza. Y yo pues en ese momento pues decía, ¡ay, qué impresionante! ¿No? Pues quiero estar en el grupo de alabanza, ¿no? Quiero ser un rockstar cristiano, ¿no? Pero fíjense, el hermano me lo decía bueno, el hermano digo yo no sé si era más, pero me lo decía con tanta emoción, con tanta, ¿cómo se dice cuando extrañas algo? Melancolía, y con tanto, así de emocionado. Pero ahora mira, pues ya, cuando yo me tocó estar ahí, pues ya era otra historia, ¿no? Pero antes la gente venía por la alabanza, o sea, por la música, pues, nada más. Y en su momento, pues yo tenía como 2 días de cristiano, decía, ay, no, pues entonces sí, la música, ¿no? Pero eso no debería ser, ¿verdad? No deberíamos estar aquí por eso. Aparte que el hermano Chuy de cada rato se desafina, pero bueno, esa es otra historia. Otros vienen, fíjense, unos vienen por eso, por la música, por el entretenimiento, por el espectáculo, ¿no? Algunos lugares, no sé si han visto videos que tienen así como que luces y todo, como que máquinas de humo y tal, y parece concierto, ¿no? Y se mira, pues eso es todo un espectáculo, ¿no? Pues mucha gente viene por eso, porque eso es atractivo y eso es entretenido, ¿no? Pero no vienen para adorar. Bueno, a Dios no. Otros, fíjense, hermanos, es en serio, vienen para encontrar pareja. No, pues, no, pues ya no me funcionó acá. En la cuadra todas me batearon, pues voy a la iglesia, a una iglesia a ver si encuentro algo. O viceversa, las mujeres, no, pues acá en el trabajo, puros viciosos, pues voy a ir a la iglesia, un cristiano, pues ya de perdida, pues por si les soy infiel, echamos la culpa al diablo, dice, ¿no? O sea, vienen a buscar pareja a la iglesia. Y eso está mal. No querer casarse, sino el hecho de nada más venir a la iglesia por eso. Eso está mal. Pero bueno, unos vienen para eso, como si aquí fuera la pecera del amor, ¿no? Pero bueno. Uno que otro, fíjense, de repente ahí dice, no, pues yo voy porque a veces tengo tiempo libre, ¿no? Tiene una agenda bien apretada. Ay, pues voy a ir a la iglesia como diciendo, pues a ver, le voy a hacer el favor a Dios. Miren, incluso otros vienen, esto es en serio y pasa, vienen nomás cuando hay convivios a la iglesia y ni siquiera por el convivio vienen a comer. Pero bueno, hay un pastor que nos decía, una tía que ya no estaba aquí, decía, ay, mira, tu tía nomás viene cuando tiene hambre, decía. Pero bueno, algunos vienen nada más para eso, pues para el convivio y ¿qué van a dar? Van a dar pozole, vamos a la iglesia del Señor y empieza, ¿no? Pero hermanos, como dice en Marcos, ¿verdad? Pocos son, tristemente, hoy así están en muchos lugares, pocos son los que vienen a adorar al Rey de los judíos, al Rey del universo. La gran mayoría tiene muchas motivaciones, muchas razones para venir, pero no todas esas razones son correctas para estar aquí.
¿Qué está diciendo, hermano? Pues ya no vengo. No, no. El chiste es que entendamos que tenemos que estar aquí por las razones correctas. Miren, esos sabios, estos magos que relata aquí Mateo, vinieron desde muy lejos. Esto ya se explicó en otra enseñanza. Una vez ya se dieron los datos del viaje y todo. Y eso, creo que en diciembre el pastor nos dio una enseñanza de eso. Lo puede buscar o usted lo puede investigar. Pero para no repetir eso, vinieron desde muy lejos, hermanos. Es un viaje bastante largo. Y este viaje no fue nada fácil. En esa época, pues no había las comodidades que hoy tenemos, ¿sí o no? No había carros, no tenían aire acondicionado los camellos, o los caballos en lo que vinieran, no tenían. Bueno, no había esas comodidades ni los avances tecnológicos que hay hoy en la actualidad, ¿no? ¿Cuánto le damos gracias a Dios por el avance de la tecnología? Sí, no, pues ya podemos tener nuestro clima, nuestro aire acondicionado en el cuarto y ahora sí ya padecer por el evangelio, ¿no? Ahí. Pero bueno, aún con todo y eso, hermano, aunque hay avances ahora y está muy bien, todavía cuando uno emprende un viaje no desaparecen todos los peligros, ¿sí sabía? O sea, aunque hay muchas cosas, los automóviles, los vehículos tienen tecnología muy avanzada, hay muchas herramientas, pero eso no desaparece por completo los peligros. Siempre un viaje hay riesgos, siempre hay cosas de las que nos debemos cuidar. Si usted sale mucho de viaje por el trabajo o por lo que sea, cuídese, hermano. Uno no sabe si regresa, ¿no?, de esos viajes. Pero bueno, para estos magos, hermanos, este viaje obviamente fue muy peligroso, pero era más grande su meta que cualquier cosa que pudieran enfrentar durante ese viaje. Por algo lo emprendieron. Vamos a ir aprendiendo por qué. Tal vez, hermanos, en más de una ocasión estuvieron a punto de perder la vida, porque era un viaje muy largo y no era el clima de Ensenada todo el viaje, ¿no? Tal vez tuvieron, durante el camino, tal vez tuvieron que despojarse de algunas cosas. Tal vez incluso los asaltaron, ¿no? Bueno, tal vez tuvieron que, como ya dije, perder ciertas cosas. El viaje de estos hombres nos recuerda, hermanos, que no podemos pensar ni por un momento que no habrá obstáculos y desafíos que intenten desviarnos de nuestra meta en la adoración a Dios. Tal vez estos hombres, al emprender ese viaje, perdieron una posición en su trabajo o alguna amistad, ¿no? O su familia. ¿A dónde vas, Melchor? ¿No? Oh, voy a adorar al Rey de los Judíos. No sabes si, no, yo voy a ir. Bueno, pues te desheredo, ¿no? Ya no eres mi hijo, estás muerto para mí. Pues yo voy a ir, ¿no? Y tú, Gaspar, es muy peligroso ese viaje. Si te vas, ya no entras a esta casa. Bueno, pues, se fueron, hermanos. Con todo lo que implicaba viajar de la manera en que lo hicieron, ellos partieron para adorar a Jesús. Yo pregunto entonces, ellos tenían una meta. ¿Qué tanto nos ha costado nuestra adoración a Dios? Ay, hermano, es que el otro día, pues miren, no encontré el otro par del zapato, por eso no pude venir. Bueno, alguien de zapatos tenían, pero bueno. ¿Qué tan valioso, hermanos, e importante es seguir avanzando en este camino, en este sendero hacia la meta de nuestra adoración? ¿Qué tan importante es para mí? ¿Qué tan importante es para usted avanzar? ¿Qué tan valioso es? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de todo lo que sea necesario para poder avanzar? ¿Sí? ¿O no? Digo, hay que ser honestos, ¿verdad? Si es un no, pues ya hay que ir a Dios. Si es un sí, que pues qué bueno, ¿verdad? Pero ¿por qué pregunto esto? Fíjense, yo lo voy a leer si me alcanza a acompañar este versículo, ya no se lo alcancé a compartir, hermano, pero es Filipenses 2, 5 al 7.
Pero ¿por qué la adoración tiene que ver también con despojarse? ¿Por qué la adoración a Dios tiene que ver también con dejar cosas? ¿Se acuerda lo que una vez compartimos que decía el padre de la medicina, Hipócrates, que les decía a los médicos antiguos, cuando vayas a sanar a alguien o cuando quieras sanar a alguien, pregúntale, ¿estás dispuesto a dejar eso que te enferma? ¿Estoy dispuesto a dejar todo lo que me enferma? ¿Sí? ¿Sí estamos dispuestos? Ya no tome Coca-Cola, hermano. Ya no coma papitas. Bueno, fíjense, Filipenses 2, 5 al 7. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en nuestro caminar como cristianos para adorar a Dios, tenemos que aprender a despojarnos. Simple y sencillamente por esto. 2, 5 al 7 de Filipenses. Dice, haya pues, ¿en quién? En vosotros, o sea, en el latino, en ustedes, porque Pablo está hablando a una iglesia. ¿Somos la iglesia del Señor? ¿Sí? Bueno, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo? El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, yo soy hijo del rey, y de amarro y desamarro y que no sé qué. A ver, hermano, espérame. Cuando decimos que somos hijos del rey, ¿sabe qué estamos diciendo? Sí, estamos, no nomás es querer vivir en los laureles del Edén. O sea, es una responsabilidad decir, yo soy hijo del rey. No es cualquier posición, no es cualquier lugar. Pero bueno, hay gente que cree que eso lo puede usar para abusar de otros, para tener los lujos más. No. Cuidemos decir que somos hijos del rey nada más para tener comodidad, no. Si el rey del universo aquí nació en un pesebre, ¿por qué ahora nosotros no queremos padecer? Pero bueno, fíjense lo que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. Nuestro rey, nuestro maestro, nuestro máximo ejemplo y único y verdadero ejemplo de una vida de adoración a Dios, se despojó a sí mismo. Es decir, que dejó su gloria para tomar forma de hombre, de siervo, del más bajo rango de la esclavitud, para tomar nuestro lugar. Ese es el estilo de adoración de Jesús, el que entrega todo, el que lo sacrifica todo para la gloria de Dios. Que no se aferra a las cosas de este mundo, que no se aferra a los placeres, a los vicios, ni a la cultura del mundo. ¿Sabe qué le pasa a aquellos que prefieren las cosas de este mundo? Son consumidos. ¿Se acuerdan qué le pasó a la esposa de Lot? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué fue la indicación? Que salieran corriendo sin voltear atrás. ¿Se acuerdan? Salgan corriendo y no volteen. ¿Y qué pasó cuando volteó la esposa? Dice que la Biblia que se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? ¿Por qué volteó? ¿Por qué volteó si el peligro estaba allá atrás y la salvación estaba hacia enfrente? ¿Por qué volteó? ¿Qué había o quién? ¿Qué tenía o a quién tenía que la hizo voltear? Y a veces hay muchos cristianos convertidos en estatua de sal porque se la pasan mirando al mundo, estáticos, sin avance, inmaduros, ¿no? Amargados, porque están volteando al mundo. Es que mi Dios no me escucha, pero es que tampoco pasamos tiempo con Él. Es que yo no escucho la voz de Dios. Bueno, pues la Biblia empolvada ahí, ¿no? Abajo de la Virgen. O sea, ¿cómo pues Dios nos va a hablar? ¿Y cómo
vamos a discernir y a diferenciar la respuesta de Dios, las palabras de Dios, de la voz de Dios, de todas las otras voces, si no estamos en comunión con Él. Si no nos estamos dedicando a andar como Él nos manda. Si nuestra meta es adorar a Dios, así como la de estos sabios de Oriente, miren, Él nos guiará y lo hará de una manera que podamos entender, hermanos. ¿Sí se sabía eso? Dios nos va a guiar de una manera que podamos entender, por si no, no tendría sentido. Sí, hermanos, Dios no nos va a hablar en chino. ¿Quién sabe hablar chino aquí? Yo no. No, Dios le va a hablar en español, hermano. O sea, en un lenguaje que usted y yo podamos entender. ¿Sabe por qué digo esto? Miren, según algunos estudios que se hacen acerca de estos sabios, ellos eran astrónomos, no astrólogos, son dos cosas diferentes. La astronomía y la astrología son dos cosas diferentes. Ellos eran astrónomos, es decir, que estudiaban el movimiento de los astros, ¿ok? De las estrellas y todo eso. Ellos eran estudiosos de estos. Tenían un sentido de la orientación bastante pulido, sabían a qué dirección iban porque ellos conocían la posición de las estrellas. De hecho, usted y yo lo podemos aprender a hacer. Luego ahí lo puede buscar, ¿no? Pero las constelaciones, dependiendo de la estación del año, la hora, están en una posición. Así como el sol y la luna, el sol se mete siempre, así las constelaciones se mueven. Eso es lo que antiguamente usaban para los viajes. Y cuando navegaban en el barco o cuando navegan en los barcos, la posición de las estrellas. Las constelaciones ya se sabe en qué posición están y se pueden guiar. Saben si van al norte, al sur, al este. Bueno, ellos eran expertos en esto. ¿Y qué usó Dios para guiarlos a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué usó? Una estrella. Dios siempre nos habla en un lenguaje que podemos entender. Para estos sabios de Oriente que eran estudiosos de las estrellas, usó una estrella para guiarlos a Jesús. No les pidió otra cosa, Él usó algo que ellos podían entender. Le digo, hermano, pero es que a veces dicen, o escucho que dicen que no tenemos que entenderlo todo. A ver, explíquese. Miren, porque puede sonar contradictorio, yo lo entiendo. Cuando decimos que hay cosas que nosotros no podemos entender, lo decimos en términos de propósito. ¿Sí me explico eso? ¿Con eso? En términos de propósito. Es decir, aunque en el momento no entendemos por qué suceden las cosas o por qué Dios permite ciertas cosas, las indicaciones de Dios son claras. Esa es la diferencia. Los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios no son indescifrables en ese sentido, porque es aquí donde entra la fe. Porque en la lista de Hebreos están los nombres de esos personajes que están ahí. Porque comprendieron todo el plan de Dios, porque comprendieron todo el misterio, porque lo descifraron, hicieron un hilo rojo ahí, pusieron un pizarrón, a ver, Abraham, a ver, Dios me llamó para acá, a ver, van 2 años, no ha nacido el niño, a ver, pero no me dan las cuentas, Señor. No. ¿Por qué están en esa lista de Hebreos 11? Por la fe. Porque obedecieron creyendo y confiando en lo que Dios les dijo. Cosas que pudieron entender. En un lenguaje que entendieron. El propósito a lo mejor no lo miraban, no lo entendían, pero ¿por qué para allá y por qué para acá? Pero voy a hacer lo que tú me pidas, Señor. Voy a ir a donde tú me digas que vaya. Voy a decir lo que tú me digas que diga. Voy a decidir lo que tú me digas que decida. Tomaré la decisión que tú me digas. ¿Se acuerdan el versículo con el que abrimos ahorita al iniciar el servicio? Proverbios 3, que no confiemos, 3:5, que no confiemos en nuestro entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que confiar en nuestro entendimiento? Miren, hermanos, porque eso da lugar al orgullo. No, pues ya me la sé, miren. Estamos en el año 2024, hacemos los cálculos y Jesús viene en septiembre. No, hermanos, esperen. No podemos descifrar a Dios de esa manera. No.
sino dice el proverbio que leímos que confiemos en Dios y obedezcamos y Él nos va a guiar. Que busquemos su voluntad, dice la versión en la que lo leí, y Él nos va a guiar a tomar el camino correcto, las decisiones correctas. ¿Por qué nos equivocamos tanto cuando tomamos decisiones o nuestra toma de decisiones como cristianos? ¿Por qué nos equivocamos tanto? Porque no buscamos la voluntad de Dios. Porque no estamos haciendo nuestro trabajo como cristianos, pues. Porque todavía hay cosas en el corazón, costumbres, hábitos del mundo que no hemos dejado o los que no hemos renunciado. Porque no estamos tomando nuestro tiempo de oración como debe ser, seriamente. Porque hay un desorden en mi vida, porque mis prioridades como cristiano no están como deberían estar. Porque me preocupa más las cosas materiales que no tengo y que quisiera tener que las cosas que Dios ya me dio, en vez de valorar las cosas que ya me dio. En ocasiones decimos o queremos que Dios nos revele algo nuevo, ¿no? O que nos muestre más, otras cosas. Porque luego decimos, bueno, ¿por qué siempre es lo mismo? ¿Por qué en la iglesia parece que no se sabe en otro mensaje? ¿Por qué siempre es lo mismo? Tal vez alguien pregunte, ¿no? ¿Por qué no escucho la voz de Dios para otras cosas? ¿Por qué siempre parece que los hermanos le preguntan a alguien que dónde ando o qué ando haciendo? ¿Por qué no escucho otra cosa? ¿Por qué Dios no me dice otra cosa? Porque no hemos salido del mismo lugar, hermanos. Porque no hemos madurado, no nos hemos despojado para poder avanzar. Ahí estamos todos salados como estatua, ¿no? Porque no hemos salido del mismo lugar. Tengo 500 años batallando con la mentira y ahí vamos a estar batallando. Seguiremos dando vueltas en el desierto. No sé si me explico con esa frase. Hasta que nos despojemos. No vamos a poder avanzar, no vamos a poder crecer. Si no nos despojamos de todo eso que esté estorbando en nuestra adoración a Dios. Pueden ser muchas cosas, hermanos. Podemos abundar en ejemplos. Puede ser un amigo, una amiga. Puede ser algo que estés queriendo. Puede ser una emoción, puede ser un lugar, un trabajo, una compañía, lo que sea. Hay muchas cosas que nos pueden estorbar en nuestra adoración a Dios. Pero si no estamos dispuestos a dejarlo, ahí nos vamos a quedar, dando vueltas en el desierto. Pero bueno, vamos con el punto número 2, el enemigo de la adoración. Vamos a hablar del enemigo de la adoración. Fíjense. Versículo 3 de Mateo capítulo 2. ¿Sabía que la adoración tiene un enemigo? ¿Sí? Vamos a leer. Versículo 3 de Mateo capítulo 2 dice, oyendo esto, porque acuérdense que los magos se presentaron ante el rey Herodes, llegaron porque iban preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Y luego les dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Quién era el rey Herodes y por qué se molestó, digamos, de esta manera? Fíjense, el rey Herodes era un rey ilegítimo. Herodes el Grande, un rey ilegítimo era un rey ilegítimo por varios motivos. Estamos orando ahí por el equipo de sonido, hermanos. Si me alcanza a escuchar, pues ahí estamos. Fíjense, Herodes el Grande era considerado un rey ilegítimo por varios motivos, especialmente desde la perspectiva de los judíos de su tiempo. Esto también ya lo hemos explicado, pero fíjense, Herodes tenía un origen idumeo. ¿Qué quiere decir esto? Que era de ascendencia idumea, él descendía de los edomitas. Los idumeos, como ya dije, eran descendientes de los edomitas, un grupo históricamente en conflicto con los israelitas.
De ahí descendía el rey Herodes. Aunque habían sido forzados a convertirse al judaísmo un siglo antes, muchos judíos de Jerusalén no consideraban a los idumeos como auténticos judíos. Allá había un choque cultural ahí e histórico, ¿no? Pero ¿por qué más? Era un paquetazo el rey Herodes, ¿eh? Miren, por la designación romana, Herodes fue designado como rey de Judea por el Senado romano aproximadamente en el año 40 antes de Cristo y tomó el control del reino hacia el 37 antes de Cristo. Esto fue visto como una imposición extranjera, ya que su reinado dependía del apoyo y la autoridad de Roma, en lugar de ser el resultado de una sucesión dinástica legítima según la tradición judía. O sea, a él lo puso el Imperio Romano. O sea, no fue que fuera un heredero al trono legítimamente como los descendientes del rey David. Bueno, por los métodos de ascenso, se cree que Herodes consolidó su poder mediante la eliminación de rivales y el uso de la fuerza. Se casó con una mujer de nombre Mariamna, una miembro de la dinastía Asmonea, para fortalecer su legitimidad, pero también ejecutó a varios miembros de la familia real Asmonea, incluido su esposa, sus hijos, lo que aumentó la percepción de su ilegitimidad. O sea, más aprobado ni el gobierno de AMLO, ¿no? Pero bueno. Y vamos a hablar un poquito para entender por qué este rey pues no era un rey legítimo y por qué es mencionado y este episodio cómo sucede. Y también por las prácticas y por su gobierno. Aunque Herodes llevó a cabo algunos proyectos de construcción grandes, por ejemplo, incluidos el Templo de Jerusalén y otras fortificaciones y ciudades, su gobierno fue visto como tiránico y opresivo. Su crueldad y su política pro-romana, es decir, en pro de Roma, o sea, no tanto a favor del pueblo judío, sino del imperio romano, alinearon aún más a muchos judíos, allenaron aún más a muchos judíos de sus súbditos. Por estos motivos, muchos de los contemporáneos de Herodes lo consideraban un usurpador. ¿Sabe qué es un usurpador, verdad? Y un rey que no debería estar en ese trono, a pesar de su título oficial y a pesar de que Roma lo reconociera como un rey. No era su lugar ante los judíos, no era bien visto, no era aceptado. Bueno, no era aceptado, sinceramente. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Pues que el rey de Herodes, cuando escuchó lo que dijeron los sabios, pues se molestó. Dice la Biblia que se turbó. La noticia, hermanos, de que otro rey, o sea, el rey de los judíos había nacido, despertó una indignación y celo en el corazón malvado de Herodes. ¿Cómo puede ser posible? Roma ya sabemos que le dio ese título de rey, aunque no era algo que los judíos aceptaron. Además de sus celos, Herodes contaba con el respaldo del gobierno romano para defender ese título. Literalmente fue agitado o sacudido por la noticia cuando escuchó de los magos o de los sabios. Entonces, inmediatamente, ¿no?, comenzó a pensar en una manera de cómo deshacerse de su rival, este rey que había nacido. Cuando dice que también toda Jerusalén se alebrestó, probablemente quiere decir o significa que el pueblo temía una nueva erupción de violencia y castigo por parte de Herodes por causa del anuncio del nacimiento de un rival entre los judíos. Porque pues no iba a permitir que alguien tomara su lugar. Y el pueblo dijo, no, se viene un conflicto, algo va a pasar. Y sí sucedió algo, ¿se acuerdan? La matanza de los niños. Pero ¿cuál es el enemigo entonces de la adoración? El enemigo número uno es el orgullo.
El orgullo y la soberbia son el enemigo número uno de la adoración. ¿Por qué? Porque alguien orgulloso y soberbio no está dispuesto a darle lugar a Dios en su vida, el lugar que Dios se merece. El orgullo no acepta a nadie por encima de uno mismo, aunque sea Dios. ¿Por qué cree que este mes le llaman el mes del orgullo? ¿Sabe por qué? Pues está más que cantado, ¿no? Porque es más importante cómo me siento, cómo me autopercibo, que lo que diga otra persona, sociedad u organización, llámese iglesia, llámese hospital, lo que sea. Cómo me sienta, cómo me percibo, eso es lo que soy. Y ahí trae la bandera, ¿no? Bien, ¿no? Que nos copiaron porque el arco iris aparece en la Biblia, ¿no? Vamos a demandarlos por copyright. Oh, pero ¿orgullo de qué? Pues de que yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y quién me va a decir algo? El orgullo no acepta a nadie por encima de uno mismo. Este es el caso del rey Herodes. En vez de ver a Jesús, él no podía ver a Jesús más bien como una esperanza de salvación para el pueblo judío, porque a él no le importaba el pueblo, ¿no? Lo miró como su rival. Lo primero que pensó fue que si se levantaba otro rey, perdería su posición y ya no podría disfrutar de los placeres a los que él estaba acostumbrado, a los lujos que estaba acostumbrado. La Biblia nos enseña que el orgullo, como una actitud que lleva a las personas a colocarse a sí mismas en el centro, en lugar de Dios. Voy a leer rápidamente, si quieren anotarlo, pero Proverbios 16, 18 dice así, Proverbios 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento, dice, es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso nos recuerda y nos resalta que la soberbia y el orgullo precede a la destrucción y a la caída. Alguien orgulloso tarde o temprano va a recibir una lección. Bueno, nosotros como cristianos no debe caber el orgullo, ¿no? No, porque el orgullo no acepta a nadie más importante que uno mismo, porque el orgullo nos pone en el centro. Mis deseos, mis sueños, mis planes, mis proyectos, yo y todo lo que tenga que ver con lo que yo quiera hacer. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Fíjense, voy a leer Isaías 66, 2. En la adoración no cabe el orgullo, lo único que cabe es la humildad, hermanos. 66, 2 de Isaías dice, pero en aquel miraré, en el que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra, dice. Hermanos, si la palabra de Dios no nos estremece, si la palabra de Dios no nos hace preguntarnos o no nos hace vernos lo lejos que a veces estamos de hacer la voluntad de Dios, hay un problema ahí. Si estamos como pez en el agua, ¿sabe qué quiere decir eso, verdad? Entonces, si nada, pues bien a gusto ahí, que al cabo Dios es amor, no pasa nada. Hay un problema ahí. Porque un cristiano busca todos los días agradar a Dios en todo, adorar a Dios en todo, no se conforma con lo que ya se ha hecho, busca crecer, avanzar y madurar. Pero la humildad es esencial, el orgullo no nos va a dejar avanzar, no, porque el orgullo no nos deja reconocer nuestra dependencia de Dios, que necesitamos a Dios. ¿Sabe quién es el príncipe del orgullo? Ya sabe, ¿no?
El innombrable, ¿no? ¿Cuál innombrable, no? Pero, ¿se acuerdan del pasaje de Isaías? No lo vamos a leer, pero 14, 12 al 15. Describe cómo este ángel de Dios, Lucifer, fue expulsado del cielo. ¿Por qué? Por su deseo de exaltarse a sí mismo sobre Dios. La adoración a Dios, hermanos, implica reconocer nuestra total dependencia de Él. El orgullo, en contraste, nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas y habilidades más que en Dios, desviándonos así de la dependencia y de la devoción a Dios. No podremos ofrecer una adoración verdadera a Dios si no entendemos que Él está por encima de todo y de todos. El problema es que no estamos dispuestos a perder nada. No estamos dispuestos a perder, a sacrificar, a entregar ni a despojarnos para agradar a Dios. No siempre estamos dispuestos. El problema es ese, que no estamos dispuestos. Vámonos hacia el final. Ay, hermano, ¿qué pasó? No, le dije, ¿verdad? Si es de Dios este mensaje, van a decir, ¿verdad? Hermanos, ver la escena de Jesús en la cruz, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Bueno, los que estuvieron aquí el jueves, me hace preguntarme a mí lo siguiente. Imagínense esa escena. Acaban de crucificar al Señor y estamos ahí, al pie de la cruz, observando, después de que Jesús entregó su espíritu. Y decirle esto: tan valioso e importante era para ti esa relación conmigo, Señor. Tanto así que tuviste que derramar tu vida. ¿Cómo no darte el trono de mi corazón, Señor? Hermanos, pero ¿hasta cuándo? Hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a rendir a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir resistiéndonos? ¿Hasta cuándo vas a seguir resistiéndote? ¿Qué más tiene que pasar? ¿A quién más tienes que perder? ¿O qué más tienes que perder? ¿O tengo que perder para rendirme ya? ¿Qué más tiene que enviar Dios para entregarle nuestro corazón? Para ya decidirnos. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo? Es triste ver, hermanos, cómo ponemos nuestros intereses por encima de Dios y su palabra. Es que si no hay esto, no hay aquello, no voy a la iglesia. ¿Ya viste dónde está la iglesia? No, yo allá no voy. Está bien feo ese barrio. Muy peligroso ahí. No, que se cambien para acá, para Villa Fontana. Ahí sí voy, ¿no? Ay, hermanos. Si amamos a Dios, en el desierto vamos a adorar. En el desierto vamos a cantar alabanzas. Alabaré. O la de yo danzaré, ¿no? Aquí, yo danzaré. Ahí en el desierto vamos a alabar a Dios si lo amamos, ¿no? Que me cortaron la luz, gracias a Dios, yo danzaré como David, ¿eh? Que me traicionaron, que me robaron, Señor, gracias, porque todavía me prestas la vida. ¿Qué más decimos? Pero ¿por qué no me puedo llevar este pantalón? ¿O por qué no me puedo llevar esta blusa? Si tanto le importa al pastor, pues que nos compre ropa, ¿eh? Hermanos, ni Dios, ni la iglesia, ni el pastor, ni los hermanos tenemos la culpa de que nuestro hogar esté plagado de la cultura del mundo.
Se lo digo con amor. No. Dios no tiene la culpa de que usted prefiera ver la serie de los narcos que escuchar una predicación. O la serie del calamar, no sé cuál les guste, ¿verdad? No sé cuál es la que ando ahorita. Bueno, hace unos meses ya pasó, ¿no? No, porque sí se sabe la vida de los artistas, ¿no? El Nodal y la Ángela Aguilar, y sí se la sabe, ¿no? Pero la palabra de Dios. Papá, mamá, ¿cuándo fue la última vez que oraron en familia? ¿Cuándo fue la última vez que pidieron a Dios dirección para aconsejar y también exhortar a sus hijos en sabiduría? No es que tú no lo conoces, es un tremendillo, él tiene que, no, bueno, es que yo no sé, yo sé que no los conozco, pero estamos conociendo a Dios, ¿sí o no? A Él de eso sí le puedo decir. ¿Cuándo fue la última vez que oró papá y mamá y le pidió dirección a Dios para advertir a sus hijos de los peligros del mundo y de los deseos de la carne? No, mira, con 2 cachetadas y ahí queda. No, ¿qué pasó, hermano? Es que usted, hermano, habla porque no entiende, no tiene familia, es bien fácil. Bueno, no me mire a mí, hermanos. Escuche la voz tras la voz. Y creo que hay muchos ejemplos de familias cristianas que han sabido guiar a sus hijos en la palabra de Dios. Pero en esto, hermanos, conoceremos que adoramos a Dios. ¿En qué? En que si nos despojamos de nosotros mismos, en que si nos despojamos del trono de nuestro corazón y se lo damos a Dios para que Él gobierne, en eso vamos a conocer que adoramos a Dios. ¿Qué tanto nos puede durar el gusto, hermanos? Aquí, las cosas de aquí, del mundo, ¿qué tanto pueden durar? ¿Qué tanto vale la pena? Conclusión y aplicación. Herodes prefirió conservar su trono, su mundo, sus placeres, sus lujos, sus comodidades, su orgullo, pero perdió lo más importante. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? ¿De qué le sirve el hombre ganar el mundo? ¿De qué nos va a servir, hermanos? Tener la casa de nuestros sueños, el carro de nuestros sueños, ¿no? La ropa de mis sueños, no sé. Pero perder mi alma. ¿Qué tanto valdrá la pena? En este camino de la adoración a Dios, en esta travesía de la adoración en el desierto, claro que se van a presentar cosas que van a intentar obstaculizar nuestro compromiso con Dios. Pero tenemos que tomar la decisión correcta. Creo que ya ha pasado mucho tiempo y hoy es un buen día para decir, Señor, como decía ese himno antiguo, yo me rindo a Él. Todo a Cristo. ¿Se acuerdan? Es un himno, eso es un himno. Todo a Cristo, yo me rindo. Todo lo entrego a Él. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos rendirlo? Para serle fiel. ¿Usted quiere serle fiel a Dios? ¿Queremos serle fiel a Dios? Yo sí quiero aprender a serle fiel a Dios. No es que ya lo haya alcanzado, como dice Pablo, no. Estamos en el mismo barco, hermanos. Pero Cristo es el capitán. Pongámonos de pie y oremos. Démosle el trono de nuestro corazón a Dios. Despojémonos. Entreguemos
todo. Aquellos que lo entregaron todo a Dios pudieron ver la obra de Dios en ellos. Incluso alguien que nunca se imaginó que Dios le iba a quitar todo, se imaginó la recompensa increíble que recibiría después. Siempre lo menciono porque es una historia que me ministra mucho. Pero Job, si lo contextualizamos, él era un cristiano, ¿no? Iba a la iglesia y daba diezmos de todo lo que ganaba. Y no se portaba mal en ese sentido, ¿no? Pero él pensó que tal vez Dios nunca iba a permitir que perdiera todo. Nunca se imaginó. Y un día, lo perdió todo. Bueno, lo decimos humanamente hablando. Perdió. En ese momento, él no entendió qué estaba pasando. Fue hasta que Dios le habló. Fue hasta que Dios lo instruyó que pudo decir esas últimas palabras. De oídas te había oído. Yo había escuchado que tú eras Dios. En la iglesia siempre decían que tú hacías milagros o que tú haces milagros. Pero ahora, dijo, más ahora mis ojos te ven, ahora te conozco de verdad. Dios nos conoce, hermanos, a cada uno. Él sabe y entiende mejor que nadie sus debilidades y mis fortalezas. Nuestras capacidades, Él las entiende perfectamente. Y va a tratar con nosotros lo necesario para formar en nosotros un verdadero adorador. Uno que aprenda a despojarse, uno que aprenda a caminar, a viajar. No importa la distancia. Los sabios de Oriente, kilómetros, hermanos. A veces a 1 hora de la iglesia ya no queremos venir. Contra todo y con todo ellos viajaron para ver a Jesús. No sé cuánto tiempo pasaron con Jesús, la Biblia no lo dice, a lo mejor fueron 2, 3 momentos, los regalos y vámonos. Pero valió la pena. Valió la pena. Porque conocieron al Rey del universo. Oremos. Padre, damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Sin duda, adorarte es todo un desafío y tenemos el enemigo número 1, que es el orgullo, que no acepta a nadie por encima de uno mismo, del yo. Perdónanos cuando tú no has estado sentado en el trono de nuestro corazón, Señor. Cuando tú no has sido el centro de nuestra vida. Perdónanos cuando no hemos estado dispuestos a despojarnos como tú lo hiciste. Perdónanos cuando hemos preferido las comodidades o los placeres que este mundo a veces ofrece antes que hacer tu voluntad. No queremos honrarte solo de labios como aprendimos en aquella enseñanza. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, postrados a ti. No importa lo que tome, no importa lo que tarde, Señor. Cuando podamos escuchar de tus labios decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Todas las negaciones, Señor, todas las aflicciones, todas las pruebas, habrán valido la pena, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que te sabe adorar, una iglesia que te ame, una iglesia que te busque, una iglesia que te sea fiel. Para cuando tú regreses, poder ser encontrados haciendo tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre.
Y todos juntos decimos, amén. Porque damos un fuerte aplauso al Señor. ¿Bien? La próxima semana vamos a ver la parte 2 de este tema. Sin más, yo dejo este lugar aquí a quien corresponda. Sigue la clase de la historia de la iglesia. Trajimos cuaderno y lápiz.